Muy bien, seguimos en nuestro entrenamiento de persuasión ética avanzada. Seguimos con los patrones lingüísticos. Vamos a terminar con este bonus de patrones, de fórmulas directas para aplicar las leyes de persuasión. Seguimos con el patrón de la ilusión de libertad de elección. Ley aplicada, la simplicidad y la ley del 3. La ilusión de libertad implica que nosotros vamos a darle opciones a la otra persona al momento de hacer una propuesta. Idealmente son 3, recordemos la ley de la simplicidad y la ley del 3. Para este caso nosotros vamos al momento de proponer algo, supongamos que estamos proponiendo un servicio, vamos a darle 3 opciones a la persona, lógicamente tienen que ser diferentes, haciendo énfasis en una principal que a nosotros también nos beneficie, lógicamente. Para eso vamos a establecer, como por así decirlo, vamos a encasillar a la otra persona en 3 variantes. Generalmente pueden haber variantes, pueden haber más opciones, pero el momento de otorgarles a las opciones, nosotros le damos como la solución en bandeja y le decimos elija, y simplemente el cerebro, por un principio de ahorro de energía, va a buscar y va a ver solamente entre esas 3 opciones y no va a ver todo el resto, lógicamente, porque lo tenemos en bandejas. ¿Cuál elegís? Y el cerebro va a responder. El cerebro responde todo lo que se le pregunta, las preguntas son las respuestas. ¿Cuál elegís de estas 3? El cerebro no va a poner a pensarse, y voy a elegir otra que esté fuera de este contexto. Obviamente quizás hay personas que sí, o si las propuestas realmente son malas. Pero si son 3 propuestas lógicas y que benefician a ambos, seguramente el cerebro se va a encasillar entre esas 3 opciones. Aquí hay algunos patrones lingüísticos como el requisito previo, pero eres libre de elegir, se ha ido de esa frase. Por ejemplo, estas son las opciones que yo te puedo ofrecer como servicio, sin embargo sos libre de elegir. Esa ilusión de libertad de elegir está encasillada a lógicamente no tanta libertad porque hay 3 opciones. Es como una libertad sí pero no, a veces, depende de qué. Tiene que ver mucho con eso. El requisito más la frase de pero eres libre de elegir. Dar las 3 opciones más ¿cuál es más conveniente? Por ejemplo, si yo te digo te puedo ofrecer el producto A, B o C o el pack A, B o C, ¿cuál es más conveniente para vos? El cerebro va a querer responder entre esas 3 opciones, porque va a decir, bueno, ¿cuál es la más lógica? ¿Cuál es la que tiene más razón? En vez de ponerse a crear otra razón, una cuarta alternativa, va a poner a pensar, bueno, me están preguntando, ¿cuál es la más razonable? La más razonable claramente es la B, y va a elegir la B. ¿Por qué? Porque le estamos preguntando, ¿cuál le suena mejor? ¿Cuál tiene más razón? ¿Cuál es más evidente que tiene sus beneficios? Por último, se puede utilizar la frase de hay 2 tipos de personas según yo, más la personalidad que quieres que elija. Lógicamente, la que no quieres que elija, hay que remarcar lo negativo de eso. Por ejemplo, yo al principio de este curso, en la introducción te dije, para mí hay 2 tipos de personas. Las que toman una decisión y simplemente es una preferencia, van a ver todo este curso una sola vez y van a creer que ya lo saben. Y las personas que toman una decisión y se comprometen, que estudian este curso una y otra vez y la practican y salen y ganan experiencias y aprenden mucho más e integran todos los conceptos. Yo estoy estableciendo una diferencia entre 2 personas. Lógicamente, yo estoy haciendo énfasis en la segunda, en la que quiero que aprendas porque vas a tomar acción y porque vas a tener resultados grandiosos. Estoy marcando el aspecto positivo. En cambio, en el primero estoy marcando un aspecto negativo porque quiero que tomes esta opción. En ese caso estoy diciendo, yo creo que hay 2 tipos de personas, vos podés encasillarte en esta, que es la negativa, o en esta. Es una cuestión de mostrar opciones, probablemente existan más opciones como la de hacerlo a medias, que eso lógicamente tampoco tendría mucho resultado en la práctica. Las claves para esto es ser yo quien ofrece las opciones, porque de esa manera puedo resaltar alguna que yo crea más conveniente. Y además formularlo con el tono hipotético o formularlo en un sentido de pregunta. También se puede utilizar el tono de hombre razonable. El patrón lingüístico de hipotético para tratar resistencias. La ley aplicada aquí es claramente la confianza. El hipotético, el tono hipotético y la pregunta hipotética baja las defensas del otro, quien no desea ser persuadido. Este es un patrón clave que yo te puedo decir. Si tal cosa, es decir, la oferta, mi petición, ¿qué pensarías? Por ejemplo, sigamos con el tema de este entrenamiento de persuasión. Si yo te digo que podés
aumentar todas tus habilidades y mejorar todas tus relaciones aplicando un entrenamiento de persuasión ética avanzada, ¿qué pensarías? Probablemente la otra persona diría, uy, suena muy bien. Si te digo que mi curso tiene posibilidades y te ofrece un reembolso de la totalidad si no te convence, ¿qué pensarías? Probablemente te sentirías más seguro, ¿no? Eso es un tono hipotético. Estoy preguntando, pero a la vez estoy afirmando, a la vez, ¿no? Porque estoy diciendo, mi curso ofrece muchísima seguridad porque te ofrece también un reembolso en el caso de que no te guste. Entonces no hay nada que perder. Por eso el tono hipotético empieza a funcionar para tratar resistencias. Por ejemplo, si el otro te está diciendo, no, pero no lo sé, me van a estafar, tal cosa, yo te puedo brindar la seguridad con ese tono hipotético. ¿Qué pasa si te digo que mi curso tiene la posibilidad del reembolso de la totalidad si no te gusta? La otra persona empieza a ver lo que era una resistencia, que era no estoy seguro, creo que me van a estafar, seguramente no es un buen curso, no voy a estar satisfecho. Probablemente ahí con ese tono hipotético se puede tratar esa resistencia. Lógicamente depende del caso en concreto. Patrón lingüístico para tratar la negatividad. La ley aplicada es la expectativa. La clave para este patrón lingüístico es pensar qué beneficio es el que más le importa al otro. Para ello, claramente se necesita empatía. Y la fórmula implica lo siguiente. Decir X, es decir, el problema, aún, y eso es porque sé la razón. Vamos a poner un ejemplo porque sé que las fórmulas requieren un ejemplo práctico. No te sentís seguro de adquirir el entrenamiento de persuasión ética avanzada y eso es porque no has visto todo el contenido, porque no has visto la cantidad de clases, porque no has visto que tenemos la posibilidad de reembolso. Y eso es porque no has conocido todavía cómo empezar a aplicar los patrones lingüísticos. Y eso es porque no has terminado de ver los efectos que ha tenido en otras personas. Y eso es porque no has visto las reseñas que tiene ese maravilloso curso, etc. Ahí se puede ver cómo tratar una resistencia. No te sentís seguro de adquirir el curso de persuasión ética avanzada aún. Y eso es porque las razones de lo que le sucede. Y ahí, lógicamente, vamos a poner beneficios. Ahí lógicamente vamos a decir que, y eso es porque no viste las reseñas, y eso es porque no viste que este curso es totalmente innovador, y eso es porque no se encuentra en otro lugar, y eso es porque no has visto las más de 30 leyes que podés aplicar de manera directa, y eso es porque no sabes que podés pedir un reembolso si no te gusta, y eso garantiza totalmente el éxito de ese curso, etc. De esa manera nosotros podemos mostrar cómo se puede satisfacer la necesidad que al principio era un problema, con este patrón lingüístico. Otro patrón lingüístico es transmitir estados emocionales. El cerebro hay que tener en cuenta que es muy obediente y hace lo que le ordenen. Hay que entender qué desea sentir el otro para esto y al mismo tiempo pedírselo. El patrón lingüístico en este caso será: piensa en cuánta emoción positiva, acá por ejemplo en cuánta felicidad sentirás cuando finalmente lo que quieres que haga el otro sienta o piense. Vamos a poner un ejemplo. Piensa en cuánto poder vas a lograr cuando hayas terminado de estudiar el curso de persuasión ética avanzada. Piensa en cuánto control vas a tener sobre vos mismo cuando termines de estudiar todo el módulo de evitar la manipulación. Ahí vamos reflejando al otro y te aseguro que si vos le das la orden al cerebro directamente, piensa o siente la emoción que tendrás cuando termines determinada situación, el cerebro lo va a sentir por lo menos por unos instantes y ese momento va a cargar de emoción la decisión. Piensa en cómo tus hijos se sentirán de libres en esta especial casa con un patio enorme. Ahí uno empieza a ver, si es madre o padre, empieza a proyectar a sus hijos y empieza a sentir su emoción corriendo y jugando sanos. Piensa es lo que se utiliza muchísimo cuando se ha establecido todo esto del multinivel, etcétera, de la libertad financiera fácil y rápida. Piensa en cuánta libertad financiera, en cuánta libertad vas a poder cuando te haga millonario en 3 meses con este superproducto. Es otro que se ha utilizado, un patrón lingüístico que se ha utilizado muchísimo para convencer a los otros, porque tomamos decisiones emocionalmente.
De esa manera, nosotros cuando le decimos piensa o siente al cerebro, le estamos transmitiendo una orden y en ese momento preciso el cerebro lo está haciendo y además está proyectando a futuro con esa emoción positiva. Entonces, la clave es proyectar al cerebro del otro a que sienta una emoción positiva con mi propuesta, con mi petición, que puede ser adquirir un producto o servicio o que haga determinada acción. Y por último, el último de los patrones lingüísticos que vamos a conocer es marcar la pauta y guiar. Esta ley es aplicada en la PNL y logra una afinidad. La fórmula es la siguiente: marcar la pauta y luego guiar. Para eso hay que entender qué está sintiendo el otro y de esa manera lograr una empatía para poder generar una convicción al guiar. ¿Qué significa esto de marcar la pauta y guiar? Supongamos que yo llego a mi casa después de una reunión y veo a mi novia muy enojada, la veo frustrada porque, no sé, ella está estudiando ahora, estudia bioquímica, porque un profesor le puso un trabajo práctico de más, que no estaba incluido. Y yo llego y digo, no, que el trabajo práctico, esto no lo tenía en cuenta, ahora voy a estar totalmente estresada, etcétera, etcétera. ¿Qué significa marcar la pauta? Marcar la pauta significa estar en el mismo estado emocional del otro para luego guiarlo hacia otro punto. Déjame que te ponga el ejemplo, que sigamos con el ejemplo así lo entiendes. En este caso, que mi novia podría estar estresada, yo me pongo en su lugar, logro una empatía y yo también me estreso en ese momento, incluso me estreso más y empiezo. ¿Cómo puede ser encima que se te dio un montón de trabajo este profesor? ¿Cómo puede ser que no tenga en cuenta que ya estás estudiando para otras materias y que ahora no te dan los tiempos? Yo me pongo en su lugar, la otra persona entiende y hasta dice, sí, tenés razón. Y en ese punto en que yo me pongo en su lugar, marco la pauta, ahí puedo guiar la conversación porque yo elevé la intensidad y ahora tengo la atención y la comprensión. Dice, ¿cómo puede ser que este profesor... Pero bueno, miremos el lado bueno. Vas a poder lograr una comprensión mucho más para cuando llegues al examen final. Este trabajo práctico te va a hacer realmente entrar en práctica y vas a terminar de entender todo para el momento final. Probablemente si yo marqué la pauta, ahí guié, mostré lo positivo, cambié el estado de ánimo del otro. Probablemente se cambie y se baje ese grado de estrés en ella, porque a partir de ahí le puedo mostrar lo positivo. A ver, si yo, por el contrario, entro a mi casa y veo a ella que está estresada y encima me enojo porque se estresó, porque digo, bueno, ya, déjate de quejar. Si yo me enojo con ella, vamos a entrar a una discusión terrible porque ella está estresada y yo me voy a estresar porque ella está estresada. Y así es un círculo totalmente destructivo. En cambio, si yo no quiero que ella esté estresada, puedo marcar la pauta y guiarla hacia otro estado emocional. ¿Cómo hacerlo? De nuevo, ay, ¿cómo puede ser? Me pongo en su lugar. ¿Cómo puede ser este profesor otra vez? Siempre hace lo mismo y ahí guío. Bueno, pero lo positivo de todo esto es que vas a estar más preparada para el examen final. Te estoy mostrando lo bueno. Ahí podemos cambiar un estado emocional. Marco la pauta, me pongo en el lugar del otro y dirijo hacia un lugar más negativo o hacia donde yo quiero que esa persona se sienta. Si no tuvo efecto, volvemos a marcar la pauta cada vez más fuerte, nos ponemos más en su lugar, elevamos el grado de intensidad y ahí volvemos a guiarlo. Es realmente un patrón lingüístico excelente. Tiene que ver también, hay que aplicar mucho los tonos de voz y el lenguaje corporal. Si no lo notaste, me salía hasta solo en el ejemplo. Estaba el tono comprensivo, te entiendo tu dolor, y ahí cambio con seguridad o con positivismo, con energía y optimismo hacia otro punto que tenga que ver con una sensación más positiva, porque no quiero ver a mi novia estresada, no la quiero ver en esa situación, entonces vamos a ver lo bueno, lógicamente. Entonces, acá se aplican todas las leyes, se aplican todos los tonos y posturas corporales. Ahora, hasta este punto creo que has logrado una comprensión entre los patrones lingüísticos, tonos y postura corporal y todas las leyes de persuasión. Creo que empezás a lograr toda una sintaxis, toda una coherencia y cohesión entre toda la información para aplicarla. Lógicamente hay que volver, repasar, por eso también en la introducción te da una recomendación de que primero veas todo el contenido, después lo vuelvas a ver para así, teniendo toda la información completa, puedas entender cada punto, porque capaz que estudiando de nuevo las leyes de persuasión, te recuerdes algún patrón lingüístico, digas, ah, claro, también esto se puede aplicar en esta ley, ah, puedo aplicar esto en este punto, porque uno ya tiene toda la información.
No te puedo dar toda la información junta y después ir paso por paso. No, así funciona el cerebro. Es progresivo el aprendizaje y después hay que darle todo un cierre. Ley del balance. Bueno, eso es todo por los patrones lingüísticos. Vimos fórmulas claras. Ahora vamos a ver la aplicación que tiene todo esto en el mundo de las ventas. Por si te interesa vender, creo que a todo el mundo le interesa vender, no solamente productos y servicios, sino venderse a uno como persona, venderse a uno como novio, para que podamos así persuadir de una mejor manera. Vamos a ver la aplicación en el siguiente bonus de la aplicación de las leyes de persuasión a ventas. Esto ha sido todo por los patrones lingüísticos. Mi nombre es Juan Ignacio Bucico, te mando un gran saludo y vamos ahora al siguiente bonus.